Vamos a ver ahora el examen físico del aparato respiratorio. Vamos a seguir los pasos semiológicos habituales, el interrogatorio y el examen físico, con la inspección, palpación, percusión y auscultación. La inspección la vamos a dividir en dos etapas. Una etapa estática, donde vamos a observar la morfología del tórax, el tamaño, si hay simetrías, vamos a observar la columna, lo vamos a ver por delante, por detrás, si hay abovedaciones o retracciones. ¿Sí? El tórax normal, ¿sí? Como se puede ver aquí, es simétrico y podemos ver algunas tórax característicamente patológico, como por ejemplo el tórax en quilla con una protrusión anterior, el tórax en tonel, típico del paciente enfisematoso, con horizontalización de las costillas, aumento del diámetro anteroposterior, el tórax excavado o tórax en zapatero con una depresión a nivel esternal, el tórax tísico o en expiración permanente, típico de los pacientes con tuberculosis o severamente desnutridos. Y aquí podemos ver un corte axial de los diferentes tipos de tórax. El enfisematoso con un diámetro anteroposterior aumentado, ¿sí? El paciente con asimetría, el pechu o pectum excavatum, ¿sí? El tórax en quilla o pectus carinatum, ¿sí? Son los tipos de tórax que vemos con más frecuencia. La otra parte de la inspección es la dinámica, donde vamos a ver las características respiratorias, frecuencia, tipo, fase, inspiración-expiración, regularidad y amplitud. En el hombre, la respiración es básicamente costo-abdominal o costal baja. En la mujer es costal alta. Esto es en términos generales. Que esta situación se invierta no lo hace necesariamente patológico, ¿sí? Por ejemplo, un hombre podrá tener una respiración costal alta si tiene dolor abdominal o si tiene ascitis, ¿sí? La frecuencia respiratoria de edad adulto es cercana a 15 respiraciones por minuto. Una amplitud respiratoria normal, ¿sí? Con una frecuencia normal, se llama eupnea, ¿sí? En cuanto a la relación inspiración-expiración, lo normal es 1,2 a 1,3, es decir, la expiración al ser pasiva es 2 a 3 veces más larga que la inspiración, que es activa. Entonces aquí pueden ver en el gráfico el tiempo inspiratorio, aquí está representado por esta magnitud, ¿sí? Y el tiempo expiratorio es el doble o el triple. La relación normal, vuelvo a decir, relación IE, 1 a 2, 1 a 3. Hay diferentes patrones respiratorios, ¿sí? Que nos tienen que hacer sospechar diferentes enfermedades. El primer patrón que ven aquí es el paro respiratorio, el paciente en apnea. La respiración de Biot se ve en daño cerebral severo. La de Cheyne-Stokes se ve en hipoxia cerebral de diferentes orígenes, por insuficiencia cardíaca, por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por ACV, y la respiración de Kumaul en acidosis metabólica. Vamos a describir un poco más íntimamente estos patrones. Aquí tengo, por ejemplo, la respiración de Cheyne-Stokes o ciclopnea, donde se ve posterior a una apnea un aumento rápido de la frecuencia respiratoria con un posterior descenso y de nuevo un patrón de apnea, ¿sí? Esto se da en lesiones, ¿sí? diencefálicas, ¿sí? donde el centro respiratorio responde en forma exagerada a los cambios de CO2 y durante la apnea hay acidosis respiratoria con aumento de CO2, donde normalmente la frecuencia respiratoria aumenta. Aquí aumenta en forma desmedida y en este punto tengo una alcalosis respiratoria con descenso de la CO2, donde normalmente la frecuencia respiratoria disminuye. Aquí disminuye en forma desmedida hasta llegar a una apnea, con el consiguiente nuevo aumento de la CO2. Y así se forma el patrón cíclico o ciclopnea o respiración de Cheyne-Stokes.
Este patrón se llama hiperventilación neurogénica o hiperventilación central. Se da por daño mesencefálico y son respiraciones cortas con una taquipnea muy importante, un patrón rápido y superficial. Este patrón respiratorio se llama respiración apnéustica amplia, pero con una frecuencia no muy pronunciada. Se da en lesión protuberancial. Y el patrón totalmente irregular, ¿sí? O respiración de Biot con apneas, taquipnea, bradipnea, amplitud diferente, ¿sí? Se llama respiración atáxica o de Biot y se da en daño vulvar. Este patrón es extremadamente grave. Y un patrón que nos tiene que llamar mucho la atención porque lo vemos con mucha frecuencia es la respiración de Kussmaul, con mucha amplitud y mucha frecuencia. Se ve en acidosis metabólica de cualquier origen. Sin lugar a duda, la acidosis metabólica más frecuente es la cetoacidosis diabética, pero se puede dar en intoxicaciones con salicilatos, en sepsis, en uremia, ¿sí? En falla renal, y son respiraciones muy amplias con mucha frecuencia. Respiración de Kussmaul. Una vez hecha la inspección, pasamos a la palpación de tórax y vamos a palpar partes blandas con tono y trofismo. La resistencia y elasticidad ha caído en desuso por ofrecer poca información semiológica. Vamos a ver expansión de vasos y vértices, vibraciones vocales, ¿sí? Lo primero que palpamos es con una pinza digital partes blandas, grandes masas musculares, trapecio, pectoral, deltoides, ¿sí? Típicamente los tórax tísicos tienen hipotrofia muscular. No olvidar de palpar en forma digital los músculos paravertebrales buscando el signo de Ramond. Cuando hay irritación pleural se puede observar contractura de los músculos paravertebrales dolorosa o signo de Ramond. Las vibraciones vocales a mano plena, parte anterior y posterior de tórax, ¿sí? Pidiéndole al paciente que diga cualquier palabra que tenga resonancia, por ejemplo 33. ¿Sí? Las vibraciones vocales tienen una asimetría normal, ¿sí? Se van a palpar de mejor manera, ¿sí? O con más claridad en la parte posterior derecha interescapulovertebral, ¿sí? Dado que el bronquio fuente derecho está hacia el posterior, casi pegada a la pared del tórax posterior, es corto y grueso y eso hace que resuene mucho más. Entonces las vibraciones vocales poseen una simetría normal. Cualquier circunstancia que cambie la densidad del parénquima, ¿sí? Por ejemplo una condensación, donde va a haber menos contenido aireado y más condensado o denso, va a transmitir las vibraciones vocales de mejor manera. La expansión de bases podemos hacerla por delante o por detrás, tomando dos reparos anatómicos importantes. La punta de los dedos hacia la línea axilar media para que ambas manos estén a la misma distancia de la línea media, en este caso la columna. El borde cubital de la mano contactando con la última costilla para que ambas manos estén a la misma altura, ¿sí? Y ahí le pido a mi paciente que haga una inspiración y puedo observar cómo las manos excursionan o deberán excursionar en forma simétrica. Cualquier proceso, por ejemplo, ¿sí? Un derrame pleural o una condensación basal harán que un lado expanda menos que el otro. Una circunstancia con el diafragma aplanado, por ejemplo un enfisematoso, tórax en tonel, ambas bases van a expandir menos pero en forma simétrica. La misma técnica se puede usar por delante, exactamente igual. La excursión de vértices tiene el mismo sentido y fisiología que la expansión de bases, ¿sí? Se puede hacer por detrás con los dedos cabalgando las clavículas o se puede hacer por delante. Pasamos a la percusión. Vamos a percutir campos pulmonares anteriores, laterales y posteriores, esternón, columna, excursión de bases,
Y los campos de Cronin se pueden percutir, pero también ha caído en desuso. La técnica percutoria es muy importante. El dedo plesímetro debe apoyar completamente, la percusión se hace sobre la falange media, y el dedo percutor es el dedo medio y debe implicar 2 golpes percutorios, siempre con la mano terminando en alto, para que el dedo percutor, ¿sí?, no apague el sonido o la vibración generada sobre el dedo plesímetro. Vamos a percutir campos pulmonares, vamos a percutir esternón, vamos a percutir campos pulmonares posteriores, ¿sí?, y vamos a comparar entre uno y otro. A la percusión, el tórax no es simétrico, ¿sí? El campo pulmonar izquierdo tiene sonoridad, ¿sí?, desde la clavícula hacia abajo por línea medio clavicular hasta el cuarto, quinto espacio intercostal, donde empiezo a tener la submatidez y matidez hepática. El campo pulmonar izquierdo por línea medio clavicular es sonoro hasta el séptimo, octavo espacio intercostal, donde voy a tener el timpanismo de la cámara gástrica del espacio de Travé. Si percuto por línea paraesternal, voy a obtener al cuarto espacio intercostal, quinto, la submatidez de los grandes vasos. El esternón es sonoro en toda su extensión, exceptuando el sifoide, que es mate por encontrarse el lóbulo izquierdo del hígado. Hacia los campos posteriores vamos a percutir, ¿sí?, interescápulo vertebral y después por debajo de la escápula, ¿sí?, y de ambos lados vamos a encontrar sonoridad hasta aproximadamente la altura de la 11ª vértebra o la 11ª costilla, que es donde terminan las bases pulmonares. Ahora, si a esta flecha, a esta magnitud, la interpretamos como base del contenido aéreo de los pulmones, vemos que con contenido aéreo normal, ¿sí?, vamos a obtener la sonoridad pulmonar esperable que obtenemos a la percusión, que llamamos, ¿sí?, sonoro. Eso implica contenido aéreo normal. Si nos vamos a los extremos, vamos a tener, ¿sí?, disminución del contenido aéreo, como puede ser una condensación, y el sonido va a ser más grave y apagado. A esto le llamamos matidez e implica, ¿sí?, disminución del contenido aéreo. Hacia el otro extremo, cuando hay más contenido aéreo y este se encuentra a tensión, vamos a obtener timpanismo, como puede suceder en un neumotórax. Es un sonido más agudo. Entre, ¿sí?, el aumento del contenido aéreo y lo normal, es decir, hay más contenido aéreo, pero no está necesariamente a tensión. Esto puede ser, por ejemplo, en un enfisema. Vamos a tener una circunstancia intermedia entre la sonoridad y el timpanismo, que es la hipersonoridad. Y de la misma forma, ¿sí?, con disminución del contenido aéreo, pero no tanto como una matidez, ¿sí?, tenemos la submatidez, circunstancia intermedia entre la sonoridad y la matidez. Entonces vamos a percutir esternón, dijimos que en toda su extensión, ¿sí?, es sonoro, exceptuando el sifoides, que es mate, por encontrarse el lóbulo izquierdo del hígado. Vamos a percutir campos pulmonares anteriores, laterales y posteriores con las características, ¿sí?, de sonido que ya explicamos. También vamos a percutir columna, que es sonora en toda su extensión a nivel de columna dorsal. ¿Sí? La percusión de los campos de Cronin que ven aquí delimitados se percute desde la matidez del cuello, pasando por la sonoridad del campo de Cronin, hacia
la matidez del hombro, ¿sí? Es una percusión extremadamente suave, por lo que ven que el explorador debe acercar su oído, ¿sí? Para no hacer resonar estructuras diferentes a lo que uno desea, ¿sí? Esta es la expresión del vértice pulmonar, ¿sí? Y se percute muy, muy, muy suave. La excursión de base, ¿sí? Se usa para saber cuánto se moviliza en una inspiración y expiración máxima. El primer paso es delimitar la base mediante percusión con respiración normal. Posteriormente, al paciente le pido que haga una inspiración máxima y sostenga el aire en apnea inspiratoria, por lo que la base va a descender y voy a marcar, ¿sí?, hasta qué punto obtengo nuevamente sonoridad. Le permito que descanse y después le pido que expire máximamente y haga una apnea expiratoria, ¿sí?, con lo que la base va a ascender y voy a percutir hacia arriba, ¿sí?, sobre la matidez hasta observar nuevamente la sonoridad. La máxima inspiración y la máxima expiración, ¿sí?, me va a mostrar cuánto excursiona esa base, siendo lo normal entre 4 y 6 centímetros. Procesos como una neumonía de base, procesos como atelectasias, van a limitar la excursión en forma unilateral. Procesos como enfisema van a limitar la excursión en forma bilateral. Pasamos a la auscultación, donde vamos a ocultar respiración, voz, tos y vamos a ver si hay algún ruido patológico. Auscultación normal. Hay 3 sonidos básicos: murmullo vesicular, respiración brónquica y una intermedia entre ambos que es la respiración broncovesicular. El murmullo vesicular se da básicamente en fase inspiratoria, ¿sí?, y se escucha del ángulo de Lewis hacia abajo, se escucha en los campos pulmonares. Es un sonido que se da por distensión de los sacos alveolares. La respiración brónquica es un sonido que se escucha tanto en inspiración y en expiración. Es el transcurso del aire a través de la vía aérea más gruesa y se escucha en inspiración y expiración y se escucha solo por encima del ángulo de Lewis, básicamente a nivel infraclavicular. La respiración brónquica es una zona de transición entre ambos. Entonces, cuando ausculte mi paciente, en esta zona voy a escuchar lo que se llama respiración laringotraqueal, inspiratoria, expiratoria, ruda, ¿sí?, se escucha con mucha facilidad. En estas zonas voy a escuchar la respiración brónquica, inspiratoria y expiratoria, ¿sí? Es la expresión del tránsito del aire a través de la vía aérea más gruesa, ¿sí?, solo por encima del ángulo de Lewis, ¿sí? El área de transición, respiración broncovesicular, y después voy a tener murmullo vesicular en campos pulmonares anteriores, laterales y posteriores, solo en inspiración, y es la expresión de la distensión de los sacos alveolares al entrar el aire, ¿sí? Nada debe ser escuchado en el tiempo expiratorio a nivel de los campos pulmonares. Esto implica patología. Entonces vamos a ver cómo se escucha un murmullo vesicular normal, ¿sí? Recuerden, distensión de sacos alveolares y es básicamente un sonido inspiratorio. Vamos a ver ahora cómo se escucha la respiración brónquica. Sonido de origen de vía aérea gruesa, inspiratorio y expiratorio. Vamos a escuchar, a aprender ahora auscultación patológica, ¿sí? Sonidos patológicos de origen bronquiales.
los hay húmedos y secos. Los estertores húmedos, ¿sí?, implica existencia de secreciones en la vía aérea. Así que lo vamos a llamar estertores húmedos a burbuja, ¿sí?, y serán grandes, medianos o pequeños, según el tamaño del bronquio de que se trate. Se escuchará mejor los grandes y con mayor sonido los pequeños. Y aquí la tos cumple una función importante, dado que la tos la usamos para diferenciar de qué sonido se trata. Si al paciente lo hacemos toser, las secreciones se movilizan y estos estertores a burbujas pasan de localizarse en un lugar a localizarse a otro. Entonces podemos decir que estos se modifican con la tos. Cada vez que el paciente tose, estos estertores cambian de lugar, ¿sí? Cuando la secreción se encuentra dentro de una caverna, ¿sí?, estos estertores cambian y se llaman modificados. Los sonidos bronquiales secos se deben a disminución del calibre del bronquio. Si el bronquio, ¿sí?, es un bronquio grande, será un sonido grave y se llamará roncus. Si el bronquio es pequeño, el sonido será agudo y se llamará sibilancia. El sonido en bandera la vemos en aquellas patologías que generan pseudomembranas y cuando se suelta o se despega parte de esa membrana, ¿sí?, hace una especie como flamea y se escucha un sonido como si uno agitara un paño. Estos sonidos no se modifican con la tos, permanecen siempre en el mismo lugar. Los sonidos alveolares patológicos, ¿sí?, se dan cuando hay una interfaz líquida dentro del alvéolo y se llaman crepitantes. Es un sonido suave, ¿sí?, como de despegamiento alveolar, ¿sí?, y estos no poseen modificación con la tos. El sonido pleural se da ante una irritación pleural, ¿sí? Es el frote pleural, que se escucha como si uno doblara un pedazo de cuero, tanto en inspiración como en expiración, y suele coexistir con un dolor en puntada de costado. Suele auscultarse en la zona que duele. Vamos a ver ahora, dentro de los sonidos patológicos, los soplos, ¿sí? Los primarios se dan por disminución del calibre de la vía aérea, ¿sí?, y podrá ser a nivel laríngeo traqueal, llamados cornaje y estridor respectivamente, y pueden auscultarse a distancia incluso sin estetoscopio. Esto se puede dar por una estrechez de la laringe o la tráquea, por un laringoespasmo o incluso por obstrucción por cuerpos extraños. Los sonidos secundarios son sonidos por transmisión, es decir, el sonido está ahí solo que no es audible. Al cambiar la densidad del parénquima, ¿sí?, y transmitir mejor el sonido, empieza a ser audible. Esto es un soplo secundario. El soplo brónquico o tubario se da por el pasaje de aire de un bronquio pequeño. Se escucha, ¿sí?, a nivel de campos pulmonares cuando hay una condensación. Es decir, hay un bronquio pequeño, ¿sí? El tránsito del aire a través de este bronquio genera sonido que ahora logra transmitirse adecuadamente por haber una condensación y se escucha un sonido inspiratorio-expiratorio por debajo del ángulo de Lewis en el área condensada. El soplo anfórico se da en los neumotórax por la entrada de aire a la cavidad pleural y se escucha como si se soplara dentro de una botella vacía. El soplo pleurítico se debe a que cuando hay un derrame pleural, el líquido, ¿sí?, comprime o exprime el pulmón, ¿sí?, quitándole contenido aéreo y generando como una condensación pasiva. Esta área condensada transmite mejor el sonido, pero ¿sí?, al haber una compresión hídrica que es inestable, se nota en forma como temblorosa y se nota un soplo en fase expiratoria como un quejido en E. Y el soplo cavitario se da cuando un bronquio
permeable ingresa a una caverna, el sonido que genera, ¿sí?, al ingresar a la caverna, transmitido por el tejido condensado alrededor de la caverna, da un soplo muy parecido al tubárico con un tinte diferente. Vamos a escuchar ahora, ¿sí?, algunos de estos sonidos patológicos. Crepitantes, sonidos inspiratorios de origen alveolar. Rales a burbujas son sonidos bronquiales, húmedos, inspiratorios, expiratorios y se modifican con la tos. Soplo brónquico, ¿sí?, es un sonido inspiratorio, expiratorio sobre la condensación, ¿sí?, a nivel de campos pulmonares. Frote pleural, ¿sí?, irritación pleural acompañada de dolor pleurítico, un sonido inspiratorio y expiratorio, como si uno doblara un cuero. Las sibilancias son sonidos bronquiales, de bronquios pequeños, secos, que se escuchan en ambas fases respiratorias con algún predominio en expiración. Este paciente, por ejemplo, es un paciente donde se escuchan crepitantes más sibilancia. Este es un paciente EPOC con una neumonía, ¿sí? Vamos a escucharlo nuevamente. Sonidos inspiratorios y la sibilancia expiratoria. Si observamos esta imagen, podemos ver que hay una condensación, hay derrame pleural y tengo, ¿sí?, una condensación pasiva asociada al derrame. Este derrame está comprimiendo, ¿sí?, el parénquima pulmonar, ¿sí?, y en la zona aledaña al derrame se comporta como una condensación. Es en esta zona donde podemos encontrar algunos fenómenos como por ejemplo la egofonía o voz de cabra. Es un fenómeno de auscultación de la voz donde le vamos a pedir al paciente que diga una palabra resonante. Cuando uno le pide al paciente que diga 33, lo normal es escucharlo en forma desarticulada, es decir, sin las eres, 33. ¿Sí? La egofonía, ¿sí?, se describe un sonido como tembloroso, por eso se le llama voz de cabra, 33. Otra forma de escuchar egofonía es pedirle al paciente que diga la letra I. Cuando el paciente dice I, debe escucharse de esta forma. Si se escucha en forma de E, ¿sí?, también es otra forma de estudiar egofonía. Vamos a ver ahora cómo al paciente le hacemos decir I del lado normal y del lado del derrame, del lado normal y del lado del derrame en forma sucesiva, y van a ver cómo cambia el sonido. Este es un paciente con egofonía, ¿sí?, o voz de cabra. Como les dijimos, hay varias formas de estudiarlo, ¿sí?
Entonces, para hacer un breve repaso e ir terminando, la auscultación debe ser ordenada. Auscultar la parte anterior del tórax, ir comparando un lado y otro, ¿sí? Auscultar las zonas laterales y la parte posterior. Absolutamente nada se ausculta, se percute, ni se palpa sobre las escápulas ni sobre las mamas en las mujeres. Todo se hace por encima y por debajo de las mamas y en la parte posterior interescápulo-vertebral y después debajo de la escápula. Entonces la auscultación siempre ordenada. Ruidos respiratorios normales, laringotraqueal, ¿sí? Respiración brónquica y abajo murmullo vesicular. Entonces, murmullo vesicular inspiratorio, distensión de sacos alveolares. Respiración brónquica, inspiratorio, expiratorio por encima del ángulo de Lewis, tránsito a través de la vía aérea gruesa. Y broncovesicular, zona de transición. Auscultación patológica, sonidos bronquiales. Húmedos, estertores a burbuja, grandes, pequeños o medianos, se modifican con la tos, inspiratorios y expiratorios. ¿Sí? Y dijimos que había unos estertores modificados. Secos, roncos y sibilancias no se modifican con la tos, en ambas fases respiratorias con alguna predominancia expiratoria. Sonidos alveolares, rales crepitantes, suaves, inspiratorios como de despegamiento, no se modifican con la tos. Pleural, frote pleural, inspiratorio, expiratorio, acompañado de dolor pleurítico. ¿Sí? Soplos, los primarios son por estrechez, cornaje o estridor, se escuchan a distancia. Soplos secundarios o por transmisión, soplo tubárico o brónquico, típico de las condensaciones, inspiratorio, expiratorio sobre la condensación. Anfórico, ¿sí? Por pasaje de aire a la cavidad pleural, como si uno soplara una botella. Pleurítico, en el derrame pleural, un soplo expiratorio como quejido, ené. Y el cavitario por el ingreso de aire a la caverna, también inspiratorio-expiratorio. La auscultación de la voz, le vamos a pedir al paciente que hable o que diga una palabra con resonancia, ¿sí? Y vamos a ver, ¿sí? Por ejemplo, en la atelectasia la voz suele estar abolida. En el enfisema pulmonar, por mayor contenido aéreo, se escucha menos. El neumotórax se escucha menos, derrames pleurales, obesidad. Y en la condensación, que transmite mejor los sonidos, se escucha mejor. La broncofonía, ¿sí? Es el aumento cuando se escucha mejor la voz. Es decir, la escucho articulada. Escucho el 33 con todas las R's. Y esto se da cuando hay una condensación. Si esta condensación es de mayor tamaño, podré escuchar la voz articulada, clara y fuerte. Y esto se llama pectoriloquia. Y si al paciente le pido que diga 33 en voz baja y lo escucho articulado, claro y fuerte, se llama pectoriloquia áfona. Ya explicamos lo que es egofonía o voz de cabra, temblorosa en los derrames pleurales, o cuando le pido que diga y se escucha e, ¿sí? Y la disminución o abolición de la voz en el enfisema, derrame, obesidad, atelectasia. La voz anfórica, típica del neumotórax, cuando ingresa aire a la cavidad pleural. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Respiración laringotraqueal, ¿sí? Inspiratoria, expiratoria, murmullo vesicular, solo inspiratorio, broncovesicular, inspiratorio, expiratorio. Y aquí vimos los ruidos patológicos, ¿sí? El murmullo podrá estar aumentado o disminuido en las diferentes patologías. ¿Sí? La voz, ¿sí? Disminuida o abolida en atelectasia, enfisema, neumotórax, derrame u obesidad. Se podrá escuchar mucho o nada. ¿Sí? Broncofonía, ¿sí? Se escucha articulada. Pectoriloquia, clara y fuerte. Pectoriloquia áfona, clara y fuerte a pesar de que el paciente lo diga en voz baja. Y la egofonía es la voz temblorosa o voz de cabra. Tener en cuenta que los cambios de densidad del parénquima van a hacer que se expresen estos sonidos, ¿sí? Entonces, cada vez que uno escucha una alteración de la voz, debe pensar que hay una alteración en la densidad del parénquima. Muchas gracias.